Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora. La entrevista de la semana con Verónica Madrigal. ¿Qué tal, amigos de Entrevista de la Semana? Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Les saluda con el gusto de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, siempre hemos dicho que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer al equipo de la Universidad Tecnológica de Tabasco y nos sentimos aún más orgullosos de todo su cuerpo académico, maestros distinguidos, maestros de calidad. Y hoy tenemos a uno de esos maestros, la maestra Nancy Elena Hernández Morales de la División de Química, es nuestra maestra invitada y la maestra distinguida de esta jornada. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Qué gusto. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes en este espacio. Es un honor para mí también participar. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de la maestra Nancy Elena Hernández Morales. Sabemos cómo se desempeña usted en el salón de clases, pero ¿cómo fue su niñez? A ver, platíquenos. Uy, bueno, como todas las personas quizás puedan decir preciosa, yo vengo de una familia de 5 hermanos, soy la segunda. Nací en un poblado que se llama Cucuyulapa, Cunduacán, Tabasco, y era de las que jugaba. Para mí era una felicidad tremenda ir al rancho con mis abuelitos y estar ahí jugando, porque posteriormente nos pasamos a vivir a Cárdenas. Pero verdaderamente tuve una infancia súper feliz en la cual jugaba béisbol, fútbol, todas las actividades que puede jugar un niño en esa edad. ¿Cuántos son? 5 hermanos, ¿todos mujeres, varones? ¿Cómo está? Somos 4 mujeres y el más pequeño, que es mi hermano, el varón. El Checho. Así es. Mi mamá estaba enfrescada en que quería tener un varón y pues hicieron varios intentos. Hasta el 5.º intento salió el bebé. Así, pero hubo varón en la familia. Así Oiga, es. maestra, ¿y era usted traviesa? No, fui una niña muy quieta, por lo que me cuentan mis papás, ¿no? Fui una niña muy quieta, pero sí quizá un poco egoísta. A veces quizás no me gustaba compartir mucho algunas cosas, pero no, bastante tranquila, sabía yo jugar sola, compartía a veces con los demás, pero en general muy, muy tranquila. Es como me describe, y creo que sí. Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? ¿Cómo fueron sus estudios en la primaria? Bueno, estudié en una escuela en Cárdenas, porque mis abuelos, aquí viene una historia padre, ¿no?, de mi vida, en la que yo, mi hermana la mayor me lleva 3 años, y cuando mi hermana la mayor, en esa etapa tuvo una pequeña enfermedad en la lengua, que creo que le llaman como sacarosa o algo así. Entonces ella, al año de que yo había nacido, mi mamá se vuelve a embarazar de mi hermana, la tercera, y entonces ya mi mamá se las estaba viendo como muy complicadas entre que cuidaba a la mayor, que tenía la enfermedad, y la bebé, y entonces yo era así como que quien me ayuda, auxilio. Entonces mis tías, las hermanas de mi papá, estaban todas solteras, y había pues ellas felices de cuidar niño. Entonces mi papá, como vivían muy cerca, me llevaba todas las mañanas a casa de mis tías, a casa de mis abuelos paternos, a que ellos me cuidaran. Entonces me cuidaban ellas ahí y me fui quedando hasta que toda mi vida la hice con mis abuelos paternos. Ellos me criaron, ellos me dieron la educación, o sea, fue una convivencia muy bonita. Claro que como mis tías estaban jóvenes, estaban en la época en que tenían que estar estudiando, y para más facilidad mis abuelos se trasladan de Cucuyulapa, se trasladan a Cárdenas, y estando ahí en Cárdenas, pues me llevan con ellos, y hice la primaria en una escuela que se llama César Brito. La recuerdo muy bien, y siempre cuando paso por ahí, siempre me encanta recordar, porque pues fue una etapa muy bonita. Recuerdo que yo entré y no tenía yo los 6 años cumplidos, me faltaba todavía, los iba yo a cumplir hasta el siguiente ciclo escolar, pero yo ya tenía ganas de entrar, entonces me aceptaron con la condición de que tenía yo que aprender a leer en primer año. Mis tías me apoyaron mucho, logré leer y me quedé. Hice primaria, y a partir de ahí siempre fui de las que era como que un año menor dentro de toda la generación de mis compañeros de carrera y de prepa y de todo. ¿Era niña de 10 o promedios más o menos? Tuve una muy buena etapa en lo que fue primaria y secundaria.
en la que sí, recuerdo muy bien que en la secundaria daban el primer lugar, segundo lugares, terceros lugares, y sí me colocaba yo entre esos 3 lugares. Cuando salto yo a la prepa, entonces así como que empieza la situación de que, oye, tienes que pues, vivir un poquito más y relájate más, y me empecé a relajar más. No bajé mis calificaciones, pero quizás ya no estaba dentro del cuadro de honor. Hice la carrera y también fui una alumna, siempre me esforcé, una alumna promedio, tenía yo 8, 9, tenía yo 10, como todo. ¿Dónde estudió la secundaria, la prepa, la carrera? ¿Qué carrera estudió? A ver, platíquenos. Bueno, la secundaria la estudié en la técnica número 10, en Cárdenas también. La prepa la estudié en el Cebetis número 93. Y la carrera la hice en el Instituto Tecnológico de Villahermosa. Estudié ingeniería química. Me fascina la química, siempre lo he dicho. Yo creo que me encanta todo lo que tiene que ver con compuestos, enlaces químicos y lo que es laboratorio. Me gusta mucho. Y ahí es donde yo empiezo a desarrollarme. Cuando yo hago mi especialidad, me enfoco muchísimo también en la parte de lo que tenga que ver con las bases del laboratorio. Y eso es lo que soy como profesionista. ¿En qué momento dijo usted, a mí me gusta la química? Era de las niñas que estaba en primaria y empezaba a jugar y que le echaba alguna mezcla, alguna cosa, hacía sus mezclas, o ¿cómo fue el descubrir ese gusto por la química? No fui de las niñas que combinaba y cosas, no, definitivamente. Pero sí me gustaba mucho, la verdad, los cálculos. Siempre me gustaba. Tuve una muy buena maestra en la secundaria que me dio química y ella, me acuerdo muy bien que cuando nos enseñó la tabla periódica, que de repente era lo que todo el mundo detestaba, ay, viene la tabla periódica, que es un horror aprenderse tantos elementos. La maestra nos las hizo de una manera tan fácil que recuerdo que la jugábamos como una tabla periódica y entonces ella, recuerdo que nos daba puntos. El primero que contestaba, todo el mundo agarraba sus tablas donde venían los 12 elementos, tú seleccionabas la tabla que quisiera y ella entonces empezaba a decir el cobre, la plata, empezaba a cantarlos. Entonces tenías, en la tabla recuerdo que lo único que teníamos eran los símbolos, entonces tú tenías que aprenderte el símbolo, cuál era cada elemento por su símbolo. Entonces eso hacía que ganáramos puntos. Y entonces me empezó a gustar, me gustó la forma en que ella me hizo tan didáctica la materia, la manera en que me enseñó enlaces, que fue un conocimiento que de verdad lo aprendí en la secundaria y permaneció durante todo el proceso de mi carrera. Y a partir de ahí me empezó a gustar y me empezó a gustar. Y yo dije, es un área muy bonita. Sobre eso voy. Terminó usted en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, Ingeniería Química. ¿Y luego qué pasó? Termino en el Instituto Tecnológico, hago mi proceso de residencia profesional, que es como le llaman, en Coca-Cola FENSA. Llego a hacer mi proceso, muy en el área de laboratorio también, siempre procuraba buscar esas áreas. Aprendí muchísimo en cuanto a lo que es el producto, en cuanto son los alimentos, las pruebas químicas que se les hacen a los alimentos. Y me sigo enrolando en la parte de la industria. Hice 1 año aproximadamente en Coca-Cola, ahí fue donde conocí a mi esposo. Y posteriormente, pues lo platiqué con él, recuerdo, y decíamos, híjole, como que los dos juntos trabajando en el mismo lugar como que no me cuadra. Entonces agarra y él nunca me dijo salte, pero yo dije, no, quiero mejor no estar en el mismo lugar donde esté él para que cada quien tenga su independencia. Digo, ya pensando quizás en casarnos en algún momento, cada quien tenga la parte de independencia. Entonces me salgo y me voy a una compañía que se llama San Martín Construcciones. Ahí estuve en el área de ambiental. Estuve aproximadamente como 7 meses y recuerdo que la compañía empieza a pasar un proceso difícil económico en la parte petrolera, que siempre hemos tenido altas y bajas en la industria petrolera, y empieza a haber un recorte de lo que es de los contratos. Y iba yo viajando, yo vivía en Cárdenas con mis abuelos, iba yo viajando el camión y recuerdo que me encuentro un chico al lado mío, que quizá iba yo muy pensativa, decía yo, híjole, de aquí para dónde voy a ir después, a qué voy a hacer, a qué empresa me voy a acomodar. Y entonces el chico me pregunta, ¿estás trabajando? Y sí, y le platiqué que ya me iban a recortar, y me dice, oye, yo trabajo en el Instituto Mexicano del Petróleo, ¿por qué no llevas tus documentos el lunes? Era un viernes. ¿Por qué no llevas tus documentos el lunes? Y si quieres te presento con algunos jefes de proyecto y a lo mejor y hay alguna posibilidad.
ok, sí. Y así fue, me presenté el lunes, me voy al Instituto Mexicano del Petróleo, él me dio su número de teléfono, le marqué estando ahí en el instituto, me llevo con el primer jefe de proyecto, que lo recuerdo muy bien, el ingeniero Mateo Villarreal, y él me contrató. Y me quedé trabajando con él, hice 3 años en el Instituto Mexicano del Petróleo, y allí empecé a conocer lo que es corrosividad atmosférica, corrosividad interior, corrosividad exterior, y me llamó muchísimo la atención el área, aprendí muchísimo, eran muchas actividades de campo, teníamos que salir a hacer registros y diferentes actividades que la verdad ha sido una enseñanza muy padre que me ha permitido a mí compartirla con mis alumnos, porque es la parte práctica que de repente ellos están ansiosos de conocer y de saber cómo te va cuando ya estás trabajando en campo. Y ya estuvo en el Instituto Mexicano del Petróleo y vamos a saber qué fue lo que ocurrió después. Ya vimos cómo fue su niñez. Antes de ir a una pausa, ¿alguna travesura que usted recuerde? Dice que fue muy tranquila y eso le han comentado en casa. Pues sí, ¿verdad? Pero de repente, por muy tranquilos que seamos, ¿alguna travesura que haya recordado? Pues recuerdo que teníamos de hecho esa travesura tuvo consecuencias, porque en la casa donde vivíamos había una pileta que siempre estaba normalmente lleno de agua y mis abuelitos tenían algunas tortugas. Entonces iba yo corriendo porque me gustaba además sacarlas y luego que a mis abuelitos de repente se le perdían y ya no las encontraba, y entonces yo decía, ay, creo que están abajo de la cama, y ya me iba a buscarlo. Entonces un día iba yo corriendo a hacerle las travesuras de sacarle todas las tortugas a mi abuelito, que era el que se encargaba de meterlas y se enojaba. Y entonces donde iba yo corriendo para hacerlo, recuerdo que tropiezo y caigo y me doy con el filo de un registro. De hecho, hasta la fecha tengo la cicatriz, me di en la barbilla y me pusieron como unos 6 puntos. Entonces recuerdo que el doctor me dijo, lo bueno que no es traviesa, porque además era un doctor que estaba cerca de la calle. Ajá. Y entonces nos conocíamos de hacía tiempo, él era el que atendía casi a todos los vecinos. Y dice, lo bueno que no eres traviesa, Nancy, si fueras traviesa, entonces no me imagino que te hubiese pasado. Entonces recuerdo que, por eso le digo, las travesuras, todo trae consecuencias. Definitivamente. Y bueno, vamos a seguir platicando con la maestra Nancy Elena Hernández Morales de la División de Química, nuestra maestra distinguida en esta ocasión. Hacemos una breve pausa aquí en Entrevista de la Semana y regresamos. Estás escuchando 102.5 FM. Sintonía UTAP. Ingeniería en Mantenimiento Industrial. En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad e higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo. Detección de fallas, pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras. Así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. Ingeniería en Tecnología Ambiental. En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos o sistemas de vanguardia, así como también gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como laboratorios de análisis ambientales, administración ambiental, gestión ambiental, calidad, seguridad e higiene. Estás escuchando 102.5 FM. Sintonía UTAP. Continuamos en Entrevista de la Semana y estamos con nuestra maestra distinguida, la maestra Nancy Elena Hernández Morales de la División de Química. Y bueno, ya platicamos sobre su infancia, los estudios que realizó y nos quedamos
después de que nos platicó de sus travesuras, una travesura, por cierto, que ella estuvo trabajando en el Instituto Mexicano del Petróleo, y después de ahí 3 años en los que vio corrosión y que esos conocimientos que usted obtuvo le ha servido para aplicar a los chicos aquí en el salón de clases. ¿Qué siguió, maestra? Pues vengo yo a la universidad, recuerdo que estaba dando una maestría en convenio con la UNAM, que es sobre corrosión. Entonces, mi jefe de proyecto en ese tiempo me estaba relacionado en esa maestría y me invitan a venir a un módulo de la maestría. No me iban a dar constancia, me dijo mi jefe, solo para que ustedes sigan retroalimentándose y para que a la hora que ustedes les toque redactar los informes, ustedes tengan más conocimiento. Dije, no importa, está perfecto. Vengo, porque venían además maestros y doctores de la UNAM. Vengo a la universidad y conozco a la maestra Aide, recuerdo bien, que era la directora de la División de Química en ese momento. Y me dice, oye, qué padre que estás, fíjate que de repente aquí también necesitamos la parte de que nos retroalimenten, ojalá en algún momento pudieras compartir con nosotros tu experiencia. Quedó allí, pasó un año, y entonces la realidad es que el IMP es un trabajo muy bonito, pero muy absorbente. Trabajar en compañía es muy absorbente para una mujer. Recuerdo que yo, por ejemplo, me caso en ese proceso en el que estaba yo en el Instituto Mexicano del Petróleo, mi esposo trabajaba en Coca-Cola FEMSA, que es un trabajo sumamente absorbente también. Entonces él rolaba turnos, estaba en la noche, y a veces yo tenía que salir a las 7 de la mañana o un poquito antes de mi casa, su casa, para poder estar a veces en Samaria, en los activos, estar a las 8 en punto, porque ya teníamos que estar en las instalaciones para hacer retiros, instalaciones o las actividades que desarrollaríamos para ese día. Entonces se me empezó a complicar porque había ocasiones en que yo tenía que salir a las 7 y regresaba yo hasta las 9, 10, 11 de la noche, y mi esposo, cuando rolaba turnos en la noche, tenía que entrar a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, y salía a las 7 de la mañana, llegaba a la casa como a las 8 y ya no nos veíamos. Entonces a mí se me empieza así como que había semanas en las cuales solo por teléfono. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? Y el saludo era por teléfono. Dejé comida, oye, te dejé unas cosas, y era todo. No nos veíamos. Y entonces empieza a ser un poco, a mí me fascinaba mi trabajo, pero estuvimos así como 1 año y medio. Y de repente empieza uno a pensar en la familia, en querer tener hijos, y te empiezas a dar cuenta que ese tipo de trabajos, aunque es padrísimo y te vas a desarrollar profesionalmente lo más que puedas, te va a limitar en algunas cosas. Y empecé a dar prioridades. Y dije yo, bueno, yo quiero tener un hijo, y decido dejar el instituto. Recuerdo que cuando le informé a mi jefe me dice, oye, pero vas a salir más temprano, tratamos, pero la realidad es que no se iba a dar, porque había épocas en las cuales tú tienes que cobrar, hacer estimaciones, y esos días tú vas a salir tardísimo, porque no puedes dejar a medias nada. Entonces yo dije, no, definitivamente ya no. Siempre la realidad es que yo creo que desde niña tenía yo el gusanito, no sé si le pasa a todas las niñas, pero a mí me pasó, a mí me gustaría ser maestra, y jugabas a la maestra. Entonces me acuerdo en ese entonces de la maestra Aide, y yo dije, voy a preguntar a la universidad. Y justo cuando iba yo a Centla, porque teníamos allá una actividad, compramos el periódico, mi compañero de trabajo, compramos el periódico, íbamos en la camioneta, y leo que sale la convocatoria de que solicitaban profesores en la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recuerdo que era el periódico Novedades. Fue en el 2007, 2006. Y inmediatamente me voy a buscar los documentos, termino de hacer mis actividades, llego a mi casa, hablé a la universidad, me dijeron que estaban hasta las 7 de la noche, busco mis documentos, los traigo corriendo. Alcancé a dejarlos y me dijeron que tenía yo que esperar a que me hablaran para que me hicieran las entrevistas correspondientes. Esperé y justamente me hablaron para hacer la entrevista, preparé la clase, presenté la clase ante los maestros que me asignaron para que me evaluaran y me dieron horas. Y entonces me dan horas, mi jefe en el IMP, yo estaba trabajando en el IMP, pero mi jefe en el IMP sabía que yo andaba ya buscando otro tipo de trabajo que fuera un poquito más comprensible en cuanto al tiempo y la vida familiar. Entonces él me dice, adelante, si te salió la oportunidad,
además lo quiero muchísimo a mi ex jefe, me dice, ve, tienes que hacer las cosas, tus prioridades son las más importantes. Me salgo del instituto y empiezo a dar clases. Y también di clases en el Tecnológico Superior de Centla. Entonces, pero en el Superior de Centla di 6 meses. La verdad me gustó mucho el sistema de la universidad. Me empezó la parte de la convivencia con los alumnos. Fue otra cosa muy bonita. Empecé dando materias básicas, química orgánica, que el otro día siempre platicaba yo con un compañero. No he vuelto a dar química orgánica porque generalmente siempre te dan química orgánica cuando entras. Es tu prueba, a ver si verdaderamente. Y ya posteriormente empiezas a dar materias de especialidad. Y así fue como se fue desarrollando. ¿Actualmente qué materias da? Actualmente yo doy materias del área de corrosión, en corrosión interior 1, corrosión interior 2. He dado materias de fluidos de perforación, estoy dando control de pozo en este momento. Son las que estoy manejando. ¿Cuál es la respuesta de nuestros estudiantes cuando están con usted en el salón? Muy bonita. Yo siempre con mis alumnos trato de tener mucha convivencia, con mucho respeto siempre, pero que no sientan que es el maestro todo un estricto que no te le puedes ni siquiera acercar a preguntarle algo. Yo creo que ellos me tienen mucha confianza. Yo creo, no estaría bien que yo lo diga, pero por lo que a veces me han dicho, que a lo mejor soy estricta en cuanto a los tiempos de entrega de tareas, en cuanto a la forma de evaluarles, pero que ellos saben que lo hago con la finalidad de que verdaderamente ellos aprendan y que verdaderamente se vaya fomentando en ellos la responsabilidad, el hacer las cosas siempre bien, con dedicación y no haciendo las cosas para pasar. Es una relación bonita, he ido aprendiendo, me ha tocado todo tipo de alumnos. He tenido alumnos que son muy inquietos, muy traviesos y como en una ocasión me dijo un compañero, el reto como maestro no es el alumno que tiene 10 y que te saca puro 10, porque verdaderamente ese alumno va a ir solo. El reto es el alumno que le cuesta mucho trabajo sacar el 10, porque con ese alumno es el con el que verdaderamente tienes que trabajar y ahí es donde verdaderamente va a valer tu trabajo si lo estás haciendo bien, si tú te das cuenta que a ese alumno le dejaste un conocimiento y que verdaderamente se le va a quedar para toda la vida. Yo recuerdo, le digo a mi maestra de química, cuando me dio la tabla periódica, fue un conocimiento que aprendí y se me quedó a lo largo de todo mi desarrollo profesional. Y trato de hacer lo mismo con ellos. Yo siempre digo, a veces en un temario de una materia vienen tantas cosas que yo estoy comprendiendo que no todo se te va a quedar así como yo lo sé, pero sé que dentro de todo eso yo busco cuál es la información más importante que verdaderamente tú vas a aplicar cuando estés en campo. Y trato de dárselas de una manera que ellos la puedan entender, la explico las veces que ellos consideren necesario, pero es maravilloso mi relación con mis alumnos, definitivamente. ¿A qué alumno o qué momento recuerda más y de forma muy, muy especial con sus alumnos? Siempre se han tenido grupos que son aquellos grupos que dices, híjole, me encariñé con este grupo responde mejor, porque pues cada individuo es diferente, ¿no? Así es. Algo que usted recuerde en especial en este tiempo que tiene usted como maestra. Pues yo tuve un grupo que es de corrosión, un grupo chiquito, eran de 8 alumnos, y un grupo muy entregado, muy dispuesto a hacer las cosas. Difícilmente yo me llevo bien con ellos, pero nunca trato de que la relación básicamente siempre es maestro-alumno. Con ellos fue diferente, eran muy dados a convivir, maestra, fíjese que tengo tal situación, o llegar al cubículo y platicarme, fíjese maestro que tengo esta situación en esta empresa, ¿cuál cree que está mejor? O maestra, me pasa esto con mi papá, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? Me peleé con mi novio, maestra, no sé qué. O sea, llegó a un momento en el que había mucho más comunicación. Nunca fui la tutora, porque de repente ser la tutora de un grupo te da un mayor vínculo con los alumnos. Nunca fui la tutora de ese grupo, siempre les di materias, ¿sí? Electroquímica, corrosión interior 1, corrosión interior 2, les di como 3 materias y los conocí desde el tercer cuatrimestre que les di la electroquímica, y de allí fue una relación muy padre. De hecho, todavía, por ejemplo, hay una de mis alumnas con la que yo me llevo súper bien, la quiero muchísimo, la estimo mucho, se dio verdaderamente una amistad con ella
que yo, por ejemplo, mi segundo hijo, yo la invité a mi baby, o sea, ella ya egresó, hizo la licenciatura, y siempre así he tenido mucho contacto con ella, y siempre me platica. Ella ha pasado momentos difíciles. Recuerdo que vino un día muy apurada porque ya le habían cerrado todo el proceso para hacer la ingeniería. Es una alumna muy buena, muy destacada. Y dije, no tienes que hacer la ingeniería, porque si no haces la ingeniería, en este momento las cuestiones están yendo hacia que tienes que estar preparada, y tu preparación tiene que ser cada día más. Tú tienes que hacer maestrías si puedes, doctorados si puedes, tienes que buscar prepararte, porque es lo que verdaderamente te va a abrir las puertas. Entonces, es una relación muy bonita con ella. Siempre que hablo de ella me encanta porque nos llevamos muy bien. Qué bueno. Y bueno, el tiempo pasa rápidamente aquí en radio. Y antes de despedirnos, maestra, nos gustaría que nos diera un mensaje para todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a través del 102.5 de FM o que nos están viendo a través del canal de YouTube de Sintonía UTAP. ¿Qué mensaje les daría? Pues, en las cuestiones en las que estamos hoy en día, la situación política del país, la situación política social, todo lo que se está viviendo en el entorno, son condiciones difíciles que se requiere verdaderamente estar preparados, buscar alternativas que verdaderamente te llenen, que te abran cuestiones para que tú puedas desarrollarte. Tienen que trabajar mucho. El éxito no es casualidad, es constancia, es trabajo, y ustedes tienen que buscar todas esas oportunidades para cada día salir adelante y hacer las cosas de la mejor manera. Le agradezco mucho, maestra. Nos queda todavía un montón de cosas que platicar, pero bueno, eso será en una ocasión próxima. Y agradecemos mucho a la maestra Nancy Elena Hernández Morales, nuestra maestra distinguida de la División de Química, que nos haya acompañado. Mucho éxito y esperamos verla muy pronto aquí en Entrevista de la Semana. Yo soy Verónica Madrigal Rivera. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. La Entrevista de la Semana con Verónica Madrigal. Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora.